bienvenidos a una nueva edición, un nuevo módulo del curso de rehabilitación cardiovascular de CONAREC. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre insuficiencia cardíaca, en este curso que se realiza por primera vez, auspiciado por Laboratorios Bagó y avalado por la Universidad Maimónides. En primer lugar, vamos a tener a la doctora María Virginia García, que nos va a estar hablando sobre rehabilitación en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. La doctora María Virginia García es residente de segundo año del Instituto de Cardiología Juana Cabral de Corrientes. Como mencionaron recién, mi nombre es Virginia García, soy residente de segundo año del Instituto Cardiológico y el tema que me tocó abordar hoy es rehabilitación cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Los puntos que vamos a abordar en esta disertación van a ser los beneficios de la rehabilitación cardiovascular en este grupo de pacientes, así como el momento del inicio en la fase 1 de internación, la valoración previa a la rehabilitación de los pacientes, como la importancia de la adherencia al tratamiento, así como también el control de los factores de riesgo, el tipo de pacientes, el tipo de ejercicios que van a realizar en la rehabilitación de estos pacientes, la indicación, las contraindicaciones y en el caso de no poseer un centro de referencia de rehabilitación, cómo indicar la actividad física en este grupo de pacientes. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada representa el fenotipo de insuficiencia cardíaca más frecuente en los pacientes mayores de 65 años y su incidencia y prevalencia está en constante crecimiento. La característica, lo que les caracteriza a estos pacientes es la intolerancia al ejercicio, que está definida como una disminución en la actividad, en la capacidad de realizar actividad física, así como alcanzar el nivel previsto de la duración del ejercicio relacionado con la edad, en ausencia de síntomas como fatiga o disnea. Esto lleva a la mala calidad de vida, al aumento del número de hospitalizaciones y con malos resultados. Los mecanismos que llevan a la intolerancia al ejercicio van a ser un deterioro de la reserva cardiopulmonar, ya que hay una reducción del gasto cardíaco con una severa reducción del volumen sistólico y una incompetencia cronotrópica que llevan que son a pesar de un aumento de las presiones de drenado del ventrículo izquierdo. Este aumento de las presiones crónicamente elevadas lleva al remodelado de la vasculatura pulmonar y en consecuencia la disfunción ventilatoria con una discapacidad de la difusión alveolar. Esto nos lleva a que más del 50% de estos pacientes presentan hipertensión pulmonar asociada a una disfunción del ventrículo derecho que lleva a un mal pronóstico y a la intolerancia al ejercicio. Así como también la resistencia vascular sistémica elevada con una capacidad ventilatoria alterada que nos lleva a la disfunción microvascular, una resistencia anormal del flujo sanguíneo y de la perfunción muscular que lleva a la reducción de la masa muscular con un mal consumo de oxígeno y un exceso de infiltración adiposa, además de la alteración mitocondrial. Como sabemos, el paradigma de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada está asociada a una disfunción sistémica que está dado también por una disfunción endotelial. Este trabajo se publicó en el 2017, que evaluó la fatigabilidad, la intolerancia al ejercicio y la energía normal del músculo esquelético en la insuficiencia cardíaca, que reclutó 4 grupos de pacientes, en los cuales estaban en un primer grupo pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que presentaban un estadio de la clase funcional de primer grado o asintomáticos, así como otro grupo con FEBI reducida que presentaban clase funcional 2-3, pacientes en otro grupo con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y un grupo control de pacientes normales. Se valoraron el tiempo total del ejercicio, así como también la carga máxima del ejercicio y el trabajo total, en el cual, como podemos ver en las gráficas, se evidencia que en el grupo de los pacientes con FEBI preservada presentaban una menor tolerancia al ejercicio, así como también menor carga de peso en el momento del ejercicio. Estas variables se relacionaron con la caminata de los 6 minutos, así también como el consumo de oxígeno, y los resultados fueron similares. En este estudio también se evaluó el infiltrado adiposo
del músculo esquelético, en el cual, como podemos ver en las imágenes, se ve que en el grupo con insuficiencia cardíaca con fe preservada presentaban mayor infiltrado de lípidos a nivel del músculo esquelético. Por lo tanto, este trabajo es concordante con los mecanismos que vimos anteriormente, llevando a una mayor intolerancia al ejercicio con anomalías energéticas y un rápido agotamiento durante el ejercicio, así como también mayor infiltración adiposa. Por lo tanto, los trabajos analizados con respecto a la farmacología en este grupo de pacientes tuvieron efectos neutrales, entonces surge la rehabilitación cardiovascular como uno de los pilares para abordar esta patología. La rehabilitación cardiovascular se define como un programa multidisciplinario que incluye el entrenamiento físico, la modificación de factores de riesgo como la evaluación psicosocial y la evaluación de los resultados a corto y a largo plazo. Esto es un programa integral que abarca desde la evaluación del paciente como hasta educación del paciente con aspectos nutricionales, recomendaciones con respecto a los cambios de calidad de vida, también así como recomendaciones para el cese tabáquico y aspectos sociales que también llevan a barreras para el acceso de la adherencia de estos tratamientos. Este programa incluye el equipo de insuficiencia cardíaca que esté capacitado con un médico, un enfermero, kinesiólogos, psicólogos, así como también relacionar al contexto familiar para ayudar al paciente a justamente la adherencia a estas terapéuticas. Con respecto a los beneficios de la rehabilitación cardíaca, bueno, tenemos una amplia gama de beneficios, iniciando por el aumento del gasto cardíaco con la disminución de las presiones de llenado, así como también la normalización del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también disminución de la descarga adrenérgica con tendencia a el tono vagal, disminución de las citoquinas proinflamatorias, también un mejor metabolismo con respecto a la insulina, con disminución de peso, control de la dislipemia. También al tener un mayor tono muscular genera un mejor aprovechamiento del oxígeno y disminución de la sarcopenia, así como también al mejorar el entorno endotelial, disminuir la vasoconstricción con disminución de la hipertensión arterial y disminuir el remodelado ventricular, y mejorar la capacidad ventilatoria con disminución de los síntomas y mejorar la calidad de vida. Este trabajo es un metaanálisis que fue publicado en el 2016, que evaluó justamente el ejercicio físico en este grupo de pacientes, donde evaluó la aptitud cardiopulmonar a través del consumo de oxígeno, en el cual se vio una mejora significativa con respecto al consumo de oxígeno, así como también la calidad de vida evaluada por un score de Minnesota de vivir con insuficiencia cardíaca, que se vio una mejora clínicamente significativa en estos pacientes, y valoró también parámetros ecocardiográficos con respecto a la disfunción sistólica y diastólica, que estos resultados fueron neutros. El momento de inicio en la fase de internación, bueno, se recomienda que la movilización temprana y los ejercicios calisténicos suaves deben comenzarse inmediatamente el paciente esté hemodinámicamente estable. Esto se vio que mejora el movimiento, la coordinación, la capacidad ventilatoria y previene el desgaste muscular. Esto, para iniciar la movilización temprana, los pacientes deben tener ciertas características como no poseer contraindicaciones, no tener una enfermedad coronaria estable, así como también insuficiencia cardíaca estable o compensada y dentro de las 8 horas previas al inicio de la movilización. Esto debe ser de manera progresiva, iniciando con ejercicios suaves como sentarse al borde de la cama, ponerse de pie, hacer distancias cortas con asistencia kinésica y continuar con ejercicios del tren superior sin peso de 4 veces al día. Con respecto a la valoración previa, bueno, los pacientes deben tener una terapia farmacológica óptima, recomendada por las guías actuales, excluir las contraindicaciones y la valoración cardiovascular para evaluar las comorbilidades y la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Esto a través de péptidos natriuréticos como la ecocardiografía, el electrocardiograma, las pruebas de esfuerzo máxima como la caminata de los 6 minutos,
los índices de esfuerzo percibidos o también las escalas de fragilidad, y valorar el aparato locomotor y neurológico para ver las limitaciones de los pacientes. El test cardiopulmonar es el estándar de oro y nos permite valorar la insuficiencia cardiopulmonar del paciente a través del consumo máximo de oxígeno, así como también identificar la incompetencia cronotrópica para poder hacer una prescripción adecuada a los pacientes. La caminata de los 6 minutos es también muy utilizada, ya que es muy simple de realizar, pero puede estar subvalorada, ya que el paciente es el que maneja la intensidad con la que realiza la caminata. Por otro lado, uno de los scores de fragilidad, que con todas estas herramientas nos va a llevar a hacer la estratificación de nuestro paciente en bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Con respecto a la importancia del tratamiento y el control de los factores de riesgo, bueno, como sabemos, el fenotipo de la insuficiencia cardíaca está asociado a que el mal control de las comorbilidades lleva al desarrollo de la insuficiencia cardíaca, así como también la permanencia de la misma con mayor número de descompensaciones. Por lo tanto, la guía de insuficiencia cardíaca nos propone algunas estrategias para algunos de estos factores de riesgo, como la actividad regular en los pacientes con sedentarismo, obesidad y diabetes, el cese tabáquico, la moderación o la abstinencia al consumo de alcohol, el control de infecciones, el seguimiento de los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia, la terapia antihipertensiva para los pacientes con hipertensión, así como las estatinas en dislipemia, y la enfermedad coronaria, y también el agregado de lisocinas en los pacientes diabéticos. Esto con una recomendación 1A para prevenir o retrasar el desarrollo de insuficiencia cardíaca y prevenir las hospitalizaciones, y en el caso de los pacientes que presentan hábitos nocivos, el asesoramiento de los mismos como una indicación 1C. Con respecto a los tipos de ejercicios que van a realizar estos pacientes en la rehabilitación, van a iniciar con ejercicios de calentamiento, que son ejercicios isotónicos e isométricos con repeticiones de hasta 10, con una duración entre 5 a 10 minutos, continuando con ejercicios aeróbicos en un programa que pueden ser en un programa de intensidad moderada continua, en el cual se utilizan la caminata o la cinta o la bicicleta con una carga controlada de 30 a 40 minutos, 3 veces al día, y otro programa es la de intervalos de intensidad, en el cual se alterna de alta intensidad con periodos de reposo, de recuperación, con periodos de intensidad más baja. Seguidos también por ejercicios de resistencia y de carga, en el cual se pueden utilizar bandas elásticas, pesas o mancuernas, que se deben realizar en menos tiempo, de 20 minutos, con una frecuencia de 2 a 3 veces al día de días alternos. Con respecto a las indicaciones, las guías para el manejo de insuficiencia cardíaca recomiendan la actividad física para los pacientes clínicamente estables, independientemente de la fracción de eyección. Con respecto a la Sociedad Americana y el Colegio Americano de Cardiología, recomiendan como una clase 1C en pacientes que están estables y que tienen una medicación farmacológica óptima. Así como también el Centro de Servicios de Estados Unidos define como estable a los pacientes que no han tenido una descompensación en las últimas 6 semanas o que tengan una intervención cardiovascular u hospitalización en los últimos 6 meses. Y la guía europea recomienda también para pacientes crónicamente estables que no tengan signos o síntomas de descompensación en el último mes. Con respecto a las contraindicaciones, podemos hablar de contraindicaciones absolutas con respecto a los pacientes que presentan enfermedad coronaria que no esté estable, que estén refractarios, con angina, pacientes con descompensación hemodinámica, pacientes que tengan una valvulopatía que no se haya corregido, como así también arritmias o hipertensión no controlada, entre otras arritmias, y evidencia de signos o síntomas durante el esfuerzo. Contraindicaciones relativas, bueno, la evidencia de los pacientes que aumenten de peso en los últimos días, así como también la terapia con dobutamina, la disminución de la presión arterial durante el ejercicio, arritmias complejas o también comorbilidades preexistentes que tenga el paciente e intolerancia al ejercicio.
Algunos signos y síntomas a tener en cuenta para guiar la intensidad del ejercicio, bueno, que el paciente no presente angina durante la actividad, cambios a nivel electrocardiográfico, así como también variaciones en la presión, u otros signos que demuestren que el paciente no tolera el ejercicio. En caso de que el paciente no tenga un centro de referencia para la rehabilitación cardiovascular, bueno, podemos indicar a los pacientes una modalidad en su hogar o en el gimnasio que le quede en su localidad o de referencia, guiado por kinesiólogos o profesionales que estén capacitados para este tipo de terapias, o también podemos indicar en centros que estén capacitados con telemedicina o a través de videollamadas con el asesoramiento del médico o el kinesiólogo a cargo. Este tipo de programas vamos a indicarle a los pacientes que tengan bajo riesgo cardiovascular después del evento cardíaco, los que estén iniciando una fase 2 de rehabilitación con intensidades leves y pacientes que estén transitando la fase inicial de iniciar la fase 3. Estos programas van a permitir que el paciente pueda acceder a la prevención de estas enfermedades, así como también mejorar la adherencia como una herramienta eficaz para la rehabilitación cardiovascular. Como conclusión, la rehabilitación cardiovascular surge como uno de los pilares para abordar los mecanismos fisiopatológicos y las comorbilidades que llevan al desarrollo de la insuficiencia cardíaca, así como también la permanencia con resultados devastadores. Hay estudios ya demostrados que confirman la seguridad y la eficacia en la calidad de vida de estos pacientes, pero sigue siendo infrautilizado y falta evidencia que demuestre el impacto en la morbilidad y mortalidad para cambiar las recomendaciones y prescribir la rehabilitación cardiovascular. Muchas gracias. Perfecto, excelente presentación, Virginia. Felicitaciones. Bueno, ahora vamos a pasar al momento de debate. Hoy tenemos un panel de expertos de lujo. Nos va a acompañar la doctora Paula Quiroga, que es cardióloga especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar, expresidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de FAC y es directora médica del Centro de Rehabilitación Cardiopulmonar Impulso de Córdoba. También tenemos al doctor Norberto Bornancini, médico cardiólogo universitario, miembro del Consejo de Rehabilitación Cardiovascular y Medicina del Ejercicio de la Sociedad Argentina de Cardiología, fellow SIAC, coordinador de rehabilitación cardiovascular e insuficiencia cardíaca del Hospital Manuel Belgrano de San Martín, y jefe de unidad coronaria y director de la residencia de cardiología del Sanatorio Santa Clara del Talar, que les agradecemos por su presencia. En primer lugar, le queríamos preguntar a la doctora Paula Quiroga, según su experiencia, en pacientes que se internan por una insuficiencia cardíaca aguda, que tienen una FEBI que es mayor al 50%, ¿en qué momento debemos comenzar a hacer rehabilitación cardiovascular en pacientes que, por ejemplo, siguen con dosis estables de furosemida? Si podemos continuar avanzando con la rehabilitación cardiovascular en estos pacientes o debemos quitarle totalmente los accesos y toda medicación intravenosa al paciente para poder comenzar con la rehabilitación cardiovascular. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Quería agradecerles por la invitación y por incorporar al Comité de Cardiología del Ejercicio a nuestros expertos. Ya la sesión pasada también participamos y la próxima también. Y felicitarles por este curso, porque nosotros como cardiólogos rehabilitadores, yo recién escuchaba al doctor Norberto y decía, para nosotros es una caricia al alma que residentes quieran aprender sobre este tema, que se involucren, porque la rehabilitación cardíaca, ya vimos, es el quinto pilar que necesita un paciente con insuficiencia cardíaca, como estamos viendo en este momento. Y bueno, hay varias cositas de la charla que después, si me permiten, podría agregar, pero yo creo que acá lo principal, y cuando uno nos vamos a plantear si este paciente está o no para brindarle el servicio de rehabilitación cardíaca, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la seguridad del paciente. Entonces, es anticiparnos a los hechos. Uno puede brindarle la fase 1 durante la internación del paciente, pero tenemos que monitorear independientemente y mientras cuando hacemos los ejercicios, hacer un monitoreo bien estricto de su frecuencia cardíaca, si el paciente presenta o no arritmias, hacer una pequeña estratificación de riesgo antes de comenzar la fase 1.
Rehabilitación cardíaca, por definición, no es solamente entrenamiento físico, sino que es educación y consejo. Entonces, desde el día 0, el paciente puede recibir asistencia del equipo de rehabilitación cardíaca. Después hablamos de las sesiones de entrenamiento, pero puede recibir asesoramiento de un médico especializado en rehabilitación cardíaca. En este caso, idealmente sería un cardiólogo especialista en rehabilitación cardíaca. Ya veremos si en caso de que no exista, qué hacemos, como se planteó al final de esta charla, y brindarle asesoramiento nutricional y el acompañamiento psicológico, porque ya sabemos que la depresión pacientes deprimidos tienen una alta mortalidad. Entonces, el apoyo del equipo interdisciplinario del cardiólogo, el nutricionista, el psicólogo y, lógicamente, del kinesiólogo, que es el que está en contacto con este tipo de pacientes en la unidad coronaria. El paciente, para poder empezar, tiene que tener por lo menos 48 horas de estabilidad. Y también depende de qué actividad le vamos a hacer. Si vamos a empezar a hacer movilidad pasiva o si directamente lo vamos a empezar a movilizar al lado de la cama y que el paciente, en vez de estar sentado en el lecho o recostado en el lecho, poder movilizarlo y que el paciente a lo mejor se pueda sentar al lado de la cama y pueda empezar a consumir sus primeros alimentos. Eso ya estamos empezando a movilizar al paciente. Lógico que esto es muy amplio, que es muy personalizado en cada paciente. Los pacientes con FEBIS preservada son pacientes que por lo general no están tan inestables. Habrá que ver si tienen alguna otra patología de base, por lo cual han estado internados en la unidad coronaria, están internados en ese momento. Entonces, tenemos que tener por lo menos hemodinámicamente sus parámetros hemodinámicos de manera estable para poder empezar a hacer rehabilitación cardíaca. No hace falta que esté descomplejizado al 100% este paciente. No sé si respondí a la pregunta, doctor. Sí, perfecto, porque muchas veces lo que pasa es que se retrasa el inicio, sobre todo de la actividad con el kinesiólogo, por estos temas que se dice que todavía está con medicación endovenosa, que no puede comenzar, y a veces se generan dudas en esos momentos, sobre todo. Así que muchas gracias por la aclaración, doctor. Después le quería consultar al doctor Norberto Bornanchini, con respecto a su experiencia en sus lugares de trabajo. ¿Cómo es el paso que debe hacer el paciente desde la internación hacia el consultorio de rehabilitación cardiovascular? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? Si tienen un consultorio de rehabilitación cardiovascular en el que solicitan estudios para comenzar. Ahí está. Buenas tardes a todos. Gracias, Paula, también el gusto de reencontrarte acá. Yendo puntualmente a la pregunta, en nuestro servicio en particular, no sé si se me ve bien en la cámara porque yo no me estoy viendo, pero ahí está. En nuestro servicio en particular, nosotros tenemos a la par del gimnasio de rehabilitación cardiovascular, tenemos un consultorio donde el resto de los cardiólogos de nuestro hospital nos derivan los pacientes con ya un roadmap de los estudios que le pueden pedir, la epicrisis, la medicación y cómo lo pueden mandar. También en ese consultorio nos pueden referenciar pacientes de afuera, no solamente del hospital, que muchas veces y ojalá estos cursos que está dando la CONAREC sirvan para cambiar la mentalidad de nuestros colegas y ya futuros y casi especialistas. Nos cuesta muchísimo, a Paula en Córdoba le debe pasar exactamente lo mismo, que nos cuesta muchísimo que los demás servicios de cardiología nos deriven pacientes. Como anécdota les cuento, nosotros en mi hospital, en el Manuel Belgrano en San Martín, somos un hospital de agudos, en donde la terapia es una terapia polivalente. A 35 cuadras tenemos el Hospital Interzonal, que es el Eva Perón de San Martín, el ex Hospital Castex, en donde ellos tienen unidad coronaria, una residencia que tiene más de 40 años, y así como lo ven, estamos separados por 35 cuadras y no nos llega ni un solo paciente desde que abrimos la puerta de la rehabilitación. Por lo cual, la derivación puede venir de cualquier lado.
yendo de nuevo a la pregunta, sí tenemos un consultorio en donde colegas del hospital o de afuera del hospital nos puedan mandar los pacientes, pero, y en esto hago una salvedad, que lo decía Paula también, yo creo que si estuviésemos todos en forma presencial y yo le pregunto a todos los colegas que están, en un paciente hoy por hoy con FEBI preservada, o lo pongo en un caso más crítico, en un paciente con FEBI reducida que lo van a que quieran, levanten la mano. Se cortó Seguramente, un poco, doctor, cuando estaba hablando. ahí se me escucha mejor. Sí, ahora sí. Decía, seguramente a un paciente con FEBI severa, todos van a levantar la mano que en su epicrisis ese paciente se va con los 4 pilares súper estudiados. Y yo les pregunto, ¿y por qué no le agregan rehabilitación abajo, en la epicrisis? ¿Por qué? Bueno, como bien expuso la colega Virginia García recién, ya salió publicado en donde la rehabilitación cardiovascular es el quinto pilar. Después podemos agregarle un sexto, si quieren con Vericiguat, y así agregando pilares. Pero sin duda, la rehabilitación cardiovascular tiene que salir prescripta desde la epicrisis del alta, ¿sí? Y es algo que desde la SIAC, y espero que también en esto es lo bueno de poder juntarnos FAC-SAC, es tratar de masificar los centros de rehabilitación cardiovascular, porque muchas veces pasa esto, el paciente, el residente le pone en la epicrisis de alta la indicación de rehabilitación cardiovascular, y el paciente sale con su epicrisis en la mano y no sabe a dónde ir. Entonces, armar un consultorio de rehabilitación cardiovascular es muy importante, sobre todo si uno ya tiene el gimnasio, pero aún más importante es armar redes de rehabilitación cardiovascular, y algo que después vamos a charlar al final de la charla de hoy. Así que bueno, yo creo que son cosas muy importantes. Déjame hacer, Facundo, una aclaración para que por ahí los colegas vean el fanatismo que tenemos cardiólogos como yo, como Paula, por la rehabilitación cardiovascular. Yo en este momento estoy en Santa Marta, Colombia, hace 40 grados, el mar es celeste, mi familia está abajo y yo me vine a sentar acá. ¿Por qué? Porque para mí es importantísimo que esto pueda ser replicado por todos ustedes en sus hospitales. Así que después lo seguiremos charlando, pero volviendo a la pregunta, tenemos un consultorio, es ideal, pero aún más importante es fortalecer redes de rehabilitación cardiovascular y que el pedido de la rehabilitación cardiovascular y la indicación salga de la epicrisis de la internación. Perfecto, muchas gracias. Le quería preguntar a la doctora Quiroga, cuando tenemos un paciente con FEBI conservada, que estamos realizando rehabilitación en nuestro gimnasio, estamos haciendo control de factores de riesgo cardiovascular, tiene su apoyo psicológico, estamos cumpliendo con todas las patas de lo que es la rehabilitación cardiovascular. Quería consultarle en qué momento debemos realizar una reevaluación del paciente y con qué estudios podemos realizar esta reevaluación del paciente para notar el efecto que está teniendo. ¿Te referís al efecto de la rehabilitación que el paciente está, Sí, a la mejoría que está a la presentando el mejoría paciente. clínica del paciente? Mira, la verdad que eso es una pregunta bastante amplia y depende de varias cosas. Depende de qué, porque por ejemplo hay que ver desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la fuerza muscular, desde el punto de vista psicológico, nutricional. Nosotros vamos continuamente reevaluando sesión tras sesión porque los vamos progresando. Por lo general, por teoría, se evalúa al inicio y al final de la rehabilitación, que por lo menos depende de la estratificación de riesgo y el nivel de riesgo del paciente, si es bajo, moderado o alto. Si es de alto riesgo, por lo general se prescriben entre 24 a 30 sesiones totales. Y a veces se hace la revisión al inicio y por lo general, por ejemplo, donde yo me formé en México y yo lo hago en mi centro de rehabilitación, es al mes. Pero también depende de la adherencia del paciente y de la cantidad de sesiones, porque muchas veces ya van a ver en la siguiente charla un artículo que fue uno de los primeros artículos que nos pegó bastante fuerte, los que hacemos rehabilitación cardíaca y
y me va a decir Norberto que también coincide, decían que la rehabilitación no servía, pero porque el paciente no tenía adherencia y porque los estímulos físicos que se le daban al paciente no eran los suficientes. Entonces, si yo tengo un paciente que le voy a indicar 20 sesiones, 16 sesiones, 30 sesiones, y el paciente me va a venir 1 o 2 veces, una vez a la semana, no me va a servir y no voy a notar diferencias. Entonces va también a depender primero de la adherencia del paciente, de lo que nosotros digamos, del tiempo de su rehabilitación, pero si el paciente tiene, digamos, el tiempo de la frecuencia semanal, hay centros que tienen 3 veces por semana, hay centros que lo tienen semanalmente, entonces, diariamente, entonces si tenemos una rehabilitación diaria, a las 4 semanas se puede hacer una reevaluación del paciente buscando la necesidad a partir de ahí de volver a progresar lo que es el entrenamiento. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar con el segundo bloque y después seguimos un poco charlando al final. Vamos a continuar con Lucio Flores, representante zonal de Córdoba. Él va a hablar sobre rehabilitación en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. ¿Le aparece compartida? No, todavía no. No tiene que dejar de, perdón, no tiene que dejar de compartir la pantalla la doctora porque anterior para poder volver. Ahí está. Ahí está. Lo dice compartiendo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Mi nombre es Lucio Flores, soy residente de cardiología del Sanatorio Salvador de Córdoba y representante de dicha provincia. En este curso vamos a hablar de rehabilitación cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Un poco los contenidos que vamos a pasar por la charla son bastantes, espero que no se aburran. Es una breve introducción, una reseña sobre la fisiopatología, los beneficios en este grupo de pacientes, la evaluación previa, para quién sí, para quién no, este programa de rehabilitación, las distintas fases, el trabajo multidisciplinario y un poco más de hincapié en pacientes con dispositivos, rehabilitación domiciliaria y una breve conclusión. Algunos ya fueron comentados por mi compañera y en clases anteriores, así que vamos a pasar un poco más rápido, pero son importantes que uno se lleve a casa. En cuanto a la introducción, la insuficiencia cardíaca, un estadio final de diversas afecciones cardíacas, aumenta cada año en su prevalencia a medida que aumenta la expectativa de vida de la población, con una prevalencia global del 2% y en pacientes mayores de 75 años más del 15%. Es una enfermedad que provoca una intolerancia al ejercicio, una disminución de la capacidad funcional, mayor mortalidad e ingresos hospitalarios y altos costos para la salud tanto pública como privada. Un programa de rehabilitación multidisciplinario lo que puede generar es una mejoría de las condiciones físicas, sociales y mentales de nuestros pacientes para que estos puedan retomar o preservar un lugar en la comunidad, mejorar su calidad de vida y disminuir estos ingresos y mortalidad hospitalaria. A pesar de las recomendaciones unánimes por casi todas las sociedades internacionales y nacionales sobre la prescripción de rehabilitación cardiovascular, tanto como ejemplos la europea y la americana, solo menos del 20% de los pacientes en Estados Unidos y en Europa son recomendados a un centro de rehabilitación, y por ejemplo en nuestro país la disponibilidad es muy baja, comparando con países de nuestro mismo continente, tenemos un menos de 5% de disponibilidad y de derivación a dichos centros. En cuanto a la fisiopatología, la insuficiencia cardíaca genera intolerancia al ejercicio por una caída del consumo de oxígeno, el cual depende del gasto cardíaco y de la diferencia de oxígeno arteriovenosa. Esto dado por alteraciones tanto centrales como periféricas. Dentro de las primeras, una incompetencia cronotrópica y una disfunción sistólica y diastólica. Y en cuanto a las periféricas, un aumento de las resistencias periféricas, una disminución de la fuerza y de la masa muscular, y disfunción endotelial y mitocondrial, entre muchas otras. Un programa de rehabilitación cardíaca con entrenamientos tanto de resistencia aeróbica, de fuerza y trabajos respiratorios, como también del equilibrio, por ejemplo, generan adaptaciones centrales y periféricas que a fin de cuentas lo que generan es un aumento del gasto cardíaco y una mejora de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, lo que finalmente mejora el consumo de oxígeno máximo, la calidad de vida y los eventos mayores.
En cuanto a los beneficios en este grupo particular de pacientes, en 2019 se publicó en la base de datos Cochrane un update para actualizar datos sobre pacientes con FEBI reducida. Juntaron más de 40 estudios entre metaanálisis y revisiones sistemáticas con más de 5.000 pacientes, con una FEBI promedio de 32% y un seguimiento por lo menos de 6 meses. En estos evaluaron una mejora en la mortalidad por todas las causas a largo plazo, con un RR de 0.88 y una estadística significativa, una reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con un RR de 0.59, que es mucho, y obviamente una mejora en la calidad de vida, en la distancia en el pie de la marcha, y en la fragilidad de nuestros pacientes. En cuanto, este fue uno de los estudios, el estudio más grande en este grupo de pacientes, que es el HF-ACTION. Este juntó alrededor de más de 2.000 pacientes, con una FEBI promedio de 25% y un seguimiento de casi 3 años. En los puntos finales, sin ajustar a los pacientes, no mostró una mejoría significativa, pero tras ajustar por pronósticos predictores de alto riesgo de mortalidad y hospitalizaciones, mostró sí una mejora significativa a favor de la rehabilitación, tanto en mortalidad y hospitalización por todas las causas, como en mortalidad y hospitalización cardiovascular, con un hazard ratio de 0.89 y 0.85 respectivamente, y obviamente significativos en todos los subgrupos preespecificados, tanto significativo o una tendencia a la mejoría. En cuanto a evaluación previa, son básicamente 4 pilares. El primero es evaluar contraindicaciones para la actividad física. El segundo es ajustar la terapia médica, tanto farmacológica como por dispositivos, o estar en vías de hacerlo. Una evaluación exhaustiva de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, tanto por historia clínica, examen físico, ecocardiograma, péptidos, y de otras comorbilidades que nuestros pacientes suelen compartir bastantes, y de las preferencias del paciente. Y por último, una evaluación de la capacidad funcional, preferiblemente en este grupo de pacientes por un test cardiopulmonar o una ergoespirometría que nos permita evaluar el consumo de oxígeno, y de no tener la disponibilidad, una ergometría convencional, o en última instancia un test de la marcha de 6 minutos, que la limitación que tiene es que el paciente al momento del test no está monitorizado. No solamente nos sirve para ver la capacidad funcional, el consumo de oxígeno o la frecuencia máxima alcanzada a la que produzca eventos, y esta nos va a permitir programar la intensidad del programa, sino también para evaluar arritmias o isquemias al ejercicio, y programar, si las presenta, trabajos a menor de ese umbral. Luego, esto nos va a permitir, como ya mostraron, estratificar en bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo, que ya lo hemos visto en clases anteriores. En cuanto a quién sí y quién no, todo paciente con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de sección, estables hemodinámicamente y tras optimizar terapia médica, deben recibir rehabilitación cardiovascular. ¿Quién no debería? Algunas son absolutas, otras son relativas, ya las han mostrado, pero básicamente hipotensión, hipertensión al reposo o al ejercicio, alguna enfermedad cardíaca inestable, isquemia miocárdica o trabajar hasta el umbral isquémico, arritmias malignas que predispongan a inestabilidad hemodinámica, enfermedad pulmonar severa sintomática o que esté subtratada, estenosis aórtica severa sintomática y obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cuanto a las fases, ya hemos hablado de que son 4 fases, 1, 2, 3 y 4. Lo ideal es esperar hasta las 4 semanas tras una descompensación, porque es como el periodo vulnerable donde hay mayor riesgo de mortalidad y reingreso, pero algunos pacientes seleccionados pueden iniciar el programa a las 2 semanas. ¿Qué hacemos en la internación? La internación es un buen momento para empezar este programa. Obviamente si uno dispone de un centro en nuestra institución. Como comentamos, lo primero es iniciar con educación, tanto nutricional, de salud mental, de control de factores de riesgo, de adherencia al tratamiento, de que el paciente y la familia conozca del diagnóstico, del pronóstico. Y si tenemos el servicio de kinesiología, lo ideal es iniciar en la internación con un programa de movilidad articular, de movilidad muscular, de primero sentarse, trabajar sentado, luego pararse, caminar por la habitación, caminar por la sala,
El objetivo es prevenir los daños, los daños del reposo y del desacondicionamiento físico, trabajar las frecuencias 25 a 30 latidos por minuto por encima de la frecuencia en reposo, y a intensidades leves a moderadas. Los pacientes que más se benefician de esto son los pacientes de mayor riesgo, aquellos con FEI menor al 40%, con hipertensión pulmonar severa, clase funcional 3 o 4, y aquellos pacientes con múltiples rehospitalizaciones. Pacientes que por ahí están más estables y no tienen ninguno de estos factores de riesgo, por ahí pueden ya pasar directamente a una fase 2 ambulatoria. Luego, si el paciente recibió o no terapia intrahospitalaria, al alta debería ser evaluado primero por su unidad de insuficiencia cardíaca o su cardiólogo de cabecera o médico de atención primaria, derivarlo al centro rehabilitador, hacer una estratificación de riesgo y a iniciar la fase 2, que es ya una fase de convalecencia, que es la más importante, tiene una duración de 1 a 3 meses, se trabajan por sesiones de 3 a 5 veces por semana, de 60 minutos lo ideal, o 45 a 60 minutos, que incluyen un primer momento de entrada en calor, trabajo de resistencia aeróbica y trabajo de fuerza, y finalmente una vuelta a la calma. El principal objetivo del entrenamiento obviamente es mejorar la capacidad funcional, que el paciente pueda retomar su vida anterior o incluso la mejore, y seguir insistiendo en la adherencia, en el control de factores de riesgo y en la educación de la enfermedad que tiene el paciente. Los ejercicios pueden ser principalmente o aeróbicos o de fuerza. En cuanto a los aeróbicos, pueden ser continuos o intermitentes. No hay una clara evidencia de cuál por ahí es mejor u otro. Por lo general se utilizan los continuos, que trabajan entre 60 a 80% del pico de consumo de oxígeno, y ya los intervalados a alta intensidad, que es el famoso HIIT, trabaja a 90-100% del pico de consumo de oxígeno, de frecuencia cardíaca máxima alcanzada, y ya tienen que ser pacientes muy seleccionados, bien entrenados, en peso seco con terapia médica ajustada. En cuanto al ejercicio de fuerza, suelen incluir grandes grupos musculares de miembros superiores, miembros inferiores, de tronco, y progresar de a poco la intensidad de acuerdo al esfuerzo y a la frecuencia cardíaca. Este cuadro es bastante interesante, habla de que un paciente ingresado, si presenta en la internación de un centro de rehabilitación, podría iniciar la fase 1, si no la presenta al alta, es evaluado primero por su unidad de insuficiencia cardíaca o su cardiólogo de cabecera, y es derivado al centro de rehabilitación para iniciar la segunda fase ambulatoria en un centro especializado. Luego de esta quedan las fases 3 y 4, ya son fases de mantenimiento para pacientes que cumplieron con la fase 2. Los objetivos son similares, son mantener a largo plazo todos los cambios que mejoraron en la fase 2, e incluso aumentarlos. En algunos son por 6 meses, en otros para toda la vida. Este cuadro es interesante, publicado en la revista española de la Asociación de Rehabilitación, habla de la importancia entre la comunicación bidireccional entre el cardiólogo de cabecera y el médico cardiólogo rehabilitador. Tengamos en cuenta que el médico rehabilitador ve al paciente casi todos los días de la semana, durante 1 hora, conoce a la familia, conoce muy bien el paciente, y también tiene que estar al tanto de si puede haber alguna descompensación, algún desajuste del tratamiento, para derivarlo rápidamente al cardiólogo de cabecera, y que éste optimice mejor el tratamiento o lo derive a una internación, etc. En cuanto a un poco de evidencia sobre la fase 1 en pacientes hospitalizados, este estudio reciente del año 2021, el REHAB-HF, fue publicado en la New England Journal, evaluaron 349 pacientes, lo dividieron en 2 grupos, un grupo control de tratamiento médico habitual y un grupo de intervención, en base a 4 funciones básicas de movilidad, equilibrio, resistencia y fuerza dentro de la internación, y posteriormente lo continuaron por 36 semanas. Evaluaron un score de puntuación física que evaluó, por ejemplo, el tiempo de equilibrio de pie, la distancia y velocidad en la marcha, la fuerza al levantarse de la silla, y hubo una mejoría significativa en este score en el grupo de intervención versus el grupo de control, asociado a mayor distancia en el de la marcha, mejoría de la calidad de vida y del estado de fragilidad. La mayoría de los pacientes tenían un score de fragilidad elevado y tenían un promedio de edad de 77 años con una FEI promedio de 45%.
este otro estudio japonés que hizo un registro retrospectivo del Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca Descompensada, mediante un score de propensión, juntó 2.800 pares, y evaluó a largo plazo entre aquellos que recibieron una terapia intrahospitalaria con un programa de deambulamiento precoz y lo continuaron por ambulatorio, también con una FEI promedio de 45%, y evaluó al seguimiento más allá de los 3 años una mejoría significativa en cuanto a muerte cardiovascular y hospitalizaciones en el grupo de intervención de entrenamiento físico. Más allá del entrenamiento, aunque esta es la base de todo programa de rehabilitación, con un cardiólogo rehabilitador a la cabeza, no hay que olvidarnos del resto de control de factores que van a mejorar a largo plazo el tratamiento, una interconsulta con servicio de nutrición para evaluar alimentación, hidratación, con salud mental por alta tasa de depresión en este grupo de pacientes, la importancia de un buen descanso nocturno, del ajuste de terapias médicas, tanto farmacológicas como de dispositivos, no solamente de la insuficiencia cardíaca, sino de sus comorbilidades, y consejos como el cese de hábito tabáquico e inmunizaciones. Y muy importante el rol de tanto el equipo médico de insuficiencia cardíaca como del médico rehabilitador, junto con el paciente y su familia, con un feedback permanente y que todos se junten para mejorar así la vida de nuestro paciente. En cuanto a dispositivos, unas consideraciones importantes son el trabajo conjunto con el servicio de arritmología y de electrofisiología. Muy importante es conocer el dispositivo que tiene nuestro paciente, el reposo que debe permanecer por lo menos durante las primeras 4 semanas tras la colocación o el recambio de una fuente para evitar que haya movimiento del cable o de problemas con la herida, y también evitar cualquier actividad que pueda provocar un trauma en el tórax del paciente. En cuanto a los marcapasos, es muy importante que conozcamos si es uni o bicameral, y si tiene o no modo R, o sea, respuesta de frecuencia cardíaca a la actividad que el paciente realice. Podemos evaluarlo mediante un electrocardiograma de superficie o una ergometría. En el electro podemos ver si hay estimulación auricular, ventricular, si hay ritmo sinusal de base o es permanente el ritmo de marcapaso. Y en una ergometría podemos tener 3 escenarios principales. O el paciente está con su ritmo sinusal, aumenta la frecuencia cardíaca y el marcapaso solamente está por backup de si tiene algún trastorno AB, podemos prescribir tratamiento. Si el paciente presenta modo R y está en marcapaso permanente, podemos programar un programa de entrenamiento físico hasta la frecuencia cardíaca máxima, sin problemas, y si el paciente no tiene modo R y está permanentemente en una frecuencia cardíaca basal baja, tenemos que trabajar con estímulos de intensidad leves, porque el paciente no va a tener la respuesta cronotrópica para aumentar sus requerimientos. En cuanto a desfibriladores, en cuanto al desfibrilador y al resincronizador, es importante conocer la zona de terapia antitaquicardia para trabajar por lo menos 15 a 20 latidos por debajo de esta para no provocar la descarga. Y en cuanto a estos dos dispositivos, se publicó una revisión sistemática en el 2018 que evaluó trabajos que programaron un entrenamiento en pacientes con dispositivos. En cuanto a CDI, se encontraron 14 estudios con 2.681 pacientes, con una calidad de evidencia moderada, una media de edad de 59 años y una FEBI de 29%, la mayoría de trabajos aeróbicos e intensidad moderadas a alta, y se evaluó un aumento del consumo de oxígeno pico de 2.4 mililitros por kilo minuto, y una franca mejoría en la calidad de vida. En cuanto a pacientes con resincronizadores, se encontraron 4 estudios con 2.447 pacientes, también con una evidencia de calidad moderada, un promedio de edad de 60 años y una FEBI media de 24%, también principalmente trabajos aeróbicos e intensidades moderadas a altas, y hubo un mayor aumento del pico de consumo de oxígeno de 3.2 mililitros por kilo minuto, también con una mejoría en la calidad de vida. También es importante que hubo una baja, fue seguro, todos los estudios fueron seguros, con un bajo porcentaje de descarga de alrededor del 2% con estos dispositivos. Entonces no hay que tener temor a recetar rehabilitación en estos pacientes con dispositivos. En cuanto a la domiciliaria, por la problemática de la subutilización de estos programas,
ya sea porque está muy centralizado por lo general en grandes centros urbanos, o hay dificultades demográficas, de horarios, hay baja cobertura de obras sociales, y también baja disponibilidad de centros públicos, y todo empeorado por la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social que hubo. Surgieron estos programas de rehabilitación domiciliaria y telerehabilitación que permiten llevar a cabo un programa en la casa del paciente o incluso en gimnasios cercanos al domicilio del paciente. Esto obviamente requiere de un conocimiento ya previo del paciente para realizar actividad física, y en el tema de la telerehabilitación, de un monitoreo propio electrocardiográfico. Ya han aparecido diferentes modelos de relojes y aplicaciones donde uno puede evaluar hasta un electrocardiograma, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión, glucemia, un software para cargar estos datos y que un médico en remoto y también mediante videoconferencia puede ir ajustando el tratamiento y el programa de rehabilitación. Obviamente esto es fundamental para pacientes de bajo riesgo cardiovascular, aquellos ya en fase 3 o 4 que ya han pasado por una fase 2 en un centro y ya están entrenados y conocen la dinámica, y esto mejora ampliamente la adherencia y la accesibilidad a dicho programa. Las contras: no está indicado para pacientes de alto riesgo cardiovascular, porque no pueden por lo general estar monitorizados. No se pueden realizar ejercicios de alta intensidad, por lo general porque no tienen los medios para hacerlo, y sí implica un elevado por ahí costo y manejo de tecnología, y podemos tener pacientes por ahí ancianos que no pueden manejar estos por ahí relojes, computadoras, teléfonos, etc. Sí hay que tener en cuenta que en Argentina hay una falta de amparo legal ante cualquier complicación, por lo que hay que tener un poco de cuidado, dejarlo en manos de gente experta, principalmente cardiólogos rehabilitadores, y lo fundamental es priorizar la seguridad del paciente, tener siempre un servicio de emergencia a mano, tener un familiar que conozca el tema y esté supervisando al paciente, entre otros. A modo de conclusión, brevemente, esta imagen ya se mostró, pero es de una revisión que fue publicada hace poco en la Sociedad Europea de Cardiología, y que ya dispone a la rehabilitación cardiovascular como el quinto pilar en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, junto a los famosos 4 fantásticos de la terapia farmacológica, y obviamente dispositivos. Es la única que mejora la capacidad funcional y mejora el consumo de oxígeno, lo que trae también una mejora en la mortalidad, en las hospitalizaciones y en la calidad de vida. Así que no tenemos que dejar de indicarla. Esto es un poco de bibliografía, además de los estudios. Y por último agradecer a Conarec por la experiencia, y a Paula Quiroga, que me invitó a su centro, y la verdad que fue algo increíble ver cómo por ahí pacientes con 80, 90 años que entran con bastón, dejan el bastón, la campera y se ponen a pedalear y están una hora entrenando y se van muy contentos. Así que la verdad, para que todos podamos conocer y podamos también recitar esto como ya comentaron. Muchas gracias. Perfecto, excelente presentación, Lucio, muy completa, felicitaciones. Bueno, en primer lugar, le quería preguntar al doctor Bornancini por su experiencia también en la insuficiencia cardíaca. En estos pacientes con FEBI reducida, generalmente uno es insistente con tratar de llegar a la máxima dosis de todos los fármacos, y muchas veces lo que suele pasar es que estos pacientes suelen hipotensarse mucho también con el tratamiento que tienen en sus máximas dosis. Quería saber cómo hacen en su experiencia para trabajar con estos pacientes con titulación de vasodilatadores tal vez muy elevada, si hay que ser menos estrictos en la titulación de estos pacientes, no llegar a la máxima dosis tolerada para que puedan rendir al máximo en el entrenamiento. Ahí está, no encontraba para habilitar el sonido. Felicitaciones al colega por la exposición. Antes de pasar a la respuesta de tu pregunta, es importante destacar en ese último slide, que también lo pusieron en la primera presentación, donde la rehabilitación figura como el quinto pilar, el título de ese review, que es La Cenicienta de Cinderella de la insuficiencia cardíaca.
Y realmente es así. La rehabilitación cardiovascular es la Cenicienta, es la María, la del barrio, los que ya estamos más cerca de los 40 o pasados los 40, ¿sí? La Betty la Fea de Latinoamérica, pero es así. Entonces es importante recordar ese título, no es que ya está indicado como tal, sino que hace hincapié ese artículo de Taylor y colaboradores, si no recuerdo mal, en donde la rehabilitación cardiovascular es la cenicienta que tenemos que descubrir. Yendo puntualmente a lo que me preguntás, sin duda los pacientes con FEBI reducida son el mayor desafío dentro de un gimnasio de rehabilitación cardiovascular. En mi caso particular, tengo la suerte, porque para mí es una suerte, de hacer las dos cosas y en mi hospital manejar las dos unidades, en la unidad de falla cardíaca y la unidad de rehabilitación cardiovascular. ¿Qué pasa cuando no tenés esta suerte? Donde no tenés a Messi y a Cristiano Ronaldo en el mismo equipo, entonces o por ahí su cardiólogo de falla cardíaca es externo y la rehabilitación le toca en otro sector. Bueno, es muy importante la interacción. Poder hablar con el médico tratante, ¿sí? Los cardiólogos y cardiólogas somos muy celosos, sobre todo los que hacemos falla cardíaca, de que nos toquen nuestros pacientes, de que nos saquen, nos pongan fármacos, de que nos bajen, nos suban medicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es interactuar con el médico de seguimiento, que sobre todo es el que más conoce al paciente, y que si lo tiene con sacubitril o valsartán 200 cada 12, es porque seguramente viene de un proceso muy largo para poder llegar a eso. Lo mismo que si lo tiene con espironolactona 25 días o máximas dosis de beta-bloqueantes, seguramente el colega o la colega le tomó un tiempo bastante largo. Pero no nos tiene que dar miedo a prescribirle la rehabilitación cardiovascular y tampoco nos tiene que dar miedo a los que estamos en el gimnasio. Muchas veces nos pasa que los colegas no derivan a rehabilitación cardiovascular porque directamente dicen, no, mira, este es un paciente que no se va a aguantar, y como bien dijo el colega y mostró las fotos del centro de Paula, ¿sí? De la doctora Quiroga, tenés pacientes que en la internación vos decís, este paciente no va a poder hacer nada cuando se vaya a su casa, y cuando el paciente empieza a entrenar, empieza a mejorar, ¿sí? Y cada vez mejor. Son esos pacientes que dejan el bastón, se sacan la campera y se ponen a pedalear, o empiezan a trabajar con mancuernas, o como veíamos ahí, empiezan a trabajar con tensores. Entonces, ¿qué hacemos con las dosis? Ir viéndolo y tener una planilla en donde vamos anotando, en el caso de nuestros centros, y con mucho gusto lo voy a pasar a CONAREC para que lo difunda entre todos los participantes del curso. Tenemos una planilla donde la enfermera del que está en el gimnasio, o puede ser el mismo profe que trabaja en el gimnasio, va anotando los controles. Con qué frecuencia cardíaca empezó, con qué TA inició, controles cada 15 minutos, y al principio nos va a pasar el paciente con FEBI severa, 20%, polimedicado, que no está solamente enfermo a nivel cardiovascular, que seguramente toma otras cosas más, ¿sí? Nos va a pasar, el paciente va a empezar a entrenar y se va a marear, le va a doler el pecho, ni hablar los pacientes que tienen enfermedad coronaria no revascularizable. A Paula seguramente más de una vez le ha pasado, el paciente que empieza a caminar en la cinta, hizo 3 METs y empieza con Angor. No tenemos que parar todo, salir corriendo. Son pacientes que vamos a trabajar sobre un umbral isquémico, un umbral sobre su disnea, porque si ante cada vez que el paciente se quiere limitar en su clase funcional, o lo limitamos porque es hipotensa, porque hace una reacción vagal, no le vamos a aportar nunca nada. Y les aporto algo más, un estudio que para mí fue el cachetazo de vuelta a ese estudio que mencionó Paula, que fue el que dijo que la rehabilitación cardiovascular no servía por la adherencia. Sin duda la adherencia es importante, ¿sí? Pero hubo un estudio recientemente, que lo voy a compartir después, yo soy muy malo para los autores, por eso tengo anotado a todos los colegas en el celular, en donde se sometió a pacientes posangioplastia, Paula, si vos recordás por ahí el nombre, activa el micrófono y decilo, en donde se sometió a pacientes con angioplastia coronaria, posangioplastia coronaria,
a un programa de actividad física convencional versus HIIT, ¿sí? O sea, un programa de alta intensidad, se midió con IBUS, repito, se midió con IBUS, ecografía intracoronaria, los volúmenes de placa de ateroma post-angioplastia, y el seguimiento a 6 meses mostró que los pacientes que entrenaron con HIIT disminuyeron el volumen de la placa. O sea que me vengan a decir los escépticos de la rehabilitación cardiovascular que la rehabilitación cardiovascular no sirve, es más, y esto es opinión 100% personal, me atrevo a decir que cura. ¿Por qué? Porque si yo tengo un método o tengo un tratamiento que no vienen comprimidos, que no se compra en la farmacia, le achica la placa de ateroma a un paciente post-angioplastia, opinión 100% personal, y si tuviésemos la tele, me gustaría que salga el graph con mi número de matrícula para que quede claro, le disminuye el volumen de placa de ateroma. Pero para no robar más tiempo, sin duda son pacientes que hay que estarle, los de FEBI reducida, muy encima, ser muy minuciosos y sobre todo trabajar mucho con el colega de seguimiento, que no le va a gustar que uno le huele el sacubitrilo valsartán, porque si potenció en la rehabilitación, cuando por ahí a él le costó 3 semanas tenerlo con sacubitrilo valsartán 100 cada 12. Entonces es fundamental el trabajo en equipo. Perfecto. Bueno, le quería consultar a la doctora Quiroga. En este último tiempo, hasta que salió la última guía de hipertensión pulmonar, se veían muchos pacientes que coexistía la FEBI reducida con hipertensión pulmonar en un gran número de pacientes, y hasta hace muy poco tiempo no se contraindicaba, pero tampoco había una evidencia fuerte de que había que indicarle a los pacientes con hipertensión pulmonar la rehabilitación cardiovascular. Si no me equivoco, era 1C, 2A, B en algunas guías. En la última guía ya se puso como 1A la rehabilitación cardiovascular en pacientes con hipertensión pulmonar. Quería que nos cuente un poco sobre su experiencia tratando con pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la mejoría que presentan estos pacientes? Y para no tenerle miedo, sino que al contrario, dan gran beneficio a estos pacientes que son comórbidos con ambas patologías. Bueno, yo creo que hay algo que quiero aclarar desde el primer momento que nos pusimos a hablar de este tema, que a veces queremos indicar la rehabilitación cardíaca en este grupo de pacientes como si indicáramos un ejercicio en un gimnasio. Y yo a veces digo, para este tipo de pacientes son pacientes de muy, muy alto riesgo, en donde ya necesitan del tratamiento, como bien dijo Norberto, de un equipo con experiencia en rehabilitación. Es como si ustedes dijeran, bueno, le voy a hacer un cateterismo a un paciente, yo cardiólogo, que recién termino mi residencia, no es por desmerecer, pero yo como rehabilitadora cardíaca no me animaría a hacerle un cateterismo a un paciente yo y ponerle un stent, porque no estoy capacitada para tal fin. Entonces muchas veces pasa que la rehabilitación cardíaca y la hace un grupo no interdisciplinario sin la supervisión de un médico cardiólogo de cabeza, un médico cardiólogo especialista. Coincido muchísimo con Norberto que tiene que haber un feedback entre el médico de cabecera. Yo soy la médica rehabilitadora y si tengo que hacer una modificación de tratamiento, siempre lo hablo, lo trato con el médico de cabecera para que haya consenso, para que haya beneficio para el paciente y para que el paciente no dejen de derivar por ese celo profesional que existe con el cardiólogo de cabecera. Yo soy rehabilitadora cardíaca, no soy la cardióloga rehabilitada, no soy la cardióloga de cabecera de tal paciente. En relación a este tipo de población, tanto con insuficiencia cardíaca, con hipertensión pulmonar, como bien lo mencionó Lucio en la fórmula de FIT, que es el gasto cardíaco, que la manejamos en la unidad coronaria y demás, muchas veces no podemos modificar lo que tenemos a nivel central. Si bien tenemos modificación en lo que es la función endotelial, en todo lo que son los parámetros bioquímicos, marcadores bioquímicos que se benefician con la rehabilitación, pero lo que inicialmente beneficiamos es la capacidad del músculo, la capacidad oxidativa de las mitocondrias, esa diferencia arteriovenosa de oxígeno. A veces, muchas veces, un paciente con FEBI reducida, con un infarto, con una miocardiopatía dilatada, y ya no vamos a mejorar mucho su corazón, ya no vamos a mejorar tanto su pulmón,
pero sí podemos mejorar su calidad muscular y esa capacidad oxidativa muscular periférica. Entonces a veces decimos, ejercicios de fuerza contraindicado en este grupo de pacientes. ¿Cómo le vamos a hacer ejercicio de fuerza? A mí me ha pasado de decir, no, usted salga a caminar solo, no vaya a rehabilitación porque usted no puede hacer ejercicio de fuerza. Y justamente como hablábamos en el grupo anterior de pacientes con FeBI reducida que tienen sus músculos llenos de grasa, y hay que mejorarle el metabolismo a ese músculo. ¿Y cómo vamos a mejorar? Mejorando la calidad del músculo mediante ejercicio de fuerza. Obviamente que no lo vamos a someter a ejercicios de alta intensidad inicialmente. Yo siempre, y es algo que no sé si se habló en detalle, que también me gustaría decir, hay que prescribirle. ¿Para qué es la ergometría? Para prescribir los parámetros de seguridad. Vamos a prescribir la frecuencia cardíaca de entrenamiento, vamos a prescribir cuántas sesiones vamos a monitorear ese paciente, cuánto es el doble producto, que es el consumo, es una forma de medir el consumo indirecto del consumo miocárdico de oxígeno. Todos esos parámetros van a ser los parámetros que nos van a dar el rojo y que nos van a permitir decir, hasta acá llegamos en lo que es el entrenamiento físico. Yo siempre priorizo, antes de indicarle a un paciente un HIIT, priorizo siempre la seguridad. Después puedo poner cualquier tipo de método de entrenamiento en relación, obviamente que mejoran y tenemos un montón de estudios seleccionados en donde el paciente mejora más haciendo un HIIT que un ejercicio de moderada intensidad. Pero yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar que tiene baja fracción de eyección, que no tiene una capacidad muscular periférica, y un HIIT no me lo va a tolerar porque estamos cerca del 100% de su frecuencia cardíaca máxima. Entonces, ya existen las evidencias. Yo, por ejemplo, en este momento tengo una paciente con hipertensión pulmonar que ya lleva 3 años rehabilitándose con nosotros, que se le indica, toma prostaglandinas vía oral, tiene infusión de bomba, y sin embargo ella puede llevar, ella tiene 50 años, ya está en lista de trasplante. Durante la pandemia realizó ejercicio domiciliario porque ella ya tenía un plan domiciliario en conjunto al que tenía en rehabilitación cardíaca, y tolera, y debería mostrarles una foto. Ella levanta peso y hace todo su entrenamiento, pero ya llevamos 3 o 4 años de entrenamiento y yo tengo la ventaja de poder ver si esta paciente está descompensada, si tiene sobrecarga hídrica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, un poquito que quede ese concepto. Me encanta que quieran aprender, pero primero ese paciente tiene que estar en un centro de rehabilitación para después poder ir a hacer un ejercicio domiciliario. No sé si querés agregar algo más, Norberto. No, creo, la verdad que coincido. Estratificar el riesgo de los pacientes es muy importante. Obviamente, como les dije al inicio de la charla, y Paula seguramente también, uno es un fanático de esto, nos encanta el beneficio de ver a un paciente con FeBI severa o con hipertensión pulmonar que mejore su clase funcional, que mejore su test de marcha de 6 minutos. Nos encanta, nos acaricia el alma, pero es muy importante estratificar el riesgo. Esto es como, y también coincido 100% con lo que dice Paula, no hay que meterse en camisa de 11 varas. Si yo tengo un centro de rehabilitación cardiovascular, como es mi caso, dentro de un hospital, con un ecógrafo a mano, un carro de paro, la guardia a la vuelta, el que indica la rehabilitación cardiovascular también maneja el programa de falla cardíaca, es una cosa. Ahora, si yo tengo un centro de entrenamiento o un centro de fisiatría, de kinesiología, que incorpora, porque también son fanáticos, incorporan pacientes para rehabilitación cardiovascular, esos pacientes no le puedo mandar el paciente con hipertensión pulmonar, dilatado, el que cuenta Paula, con una bomba de isoproterenol, porque es un paciente de muy alto riesgo, entonces lo tengo que controlar de cerca y tiene que estar el cardiólogo al lado. Entonces, si ese paciente yo lo mando a un centro donde solamente hay un kinesiólogo o por ahí un profe de educación física, es un paciente que le está quedando grande. Y sin duda coincido 100% con lo que dice Paula. Los pacientes para rehabilitación domiciliaria es un pool de pacientes, ¿sí? Tienen que ser pacientes de bajo riesgo, como dijo Lucio recién, que ya están en una fase 3-4, que ya pasaron por un centro de rehabilitación.
vuelvo a lo mismo, no tenemos que limitar la prescripción, ¿sí? Pero, ojo, muchachos, no nos metamos en camisa de once varas, ¿sí? Si tenemos un equipo para jugar en el Nacional A, como para ponerlo más federal, que está Paula, si tenemos un equipo para el Nacional A, no querramos ir a competir en la Champions League porque nos vamos a comer 10 goles. Y acá tenemos pacientes, como yo le digo a los pacientes cuando se incorporan al entrenamiento, acá son todos del mismo club, acá no estamos entrenando gente sana, no es el gimnasio del barrio, el Sport Club, el Megatón, el Smart Fit. Acá entrena gente enferma, entrena gente con hipertensión pulmonar, dilatado, post-RM, reemplazo valvular, angioplastiado, con CDI. Entonces, me parece perfecto y coincido plenamente con vos, Paula. No nos metamos en camisa de once varas, prescribamos la rehabilitación cardiovascular, pero sepamos a dónde tiene que ir cada paciente, porque en definitiva es donde le va a encontrar el mejor resultado y le va a sacar el mayor provecho. Perfecto. Bueno, por un tema de tiempo, les quiero pedir a ambos si pueden hacer un cierre final y un mensaje final a los residentes sobre rehabilitación cardiovascular y lo que nos quieran aportar. Todo tuyo, Paula, primero. Desde que se murió Sandro quedamos pocos caballeros, así que como corresponde, primero la colega. Bueno, gracias. Varias cosas. Primero, seguridad, brindarles siempre seguridad. Si tenemos duda, es preferible irnos un paso atrás en lo que venimos entrenando, e ir a pasos firmes y de manera lenta. Consultar. Yo llevo 15 años haciendo rehabilitación cardíaca y si tengo duda, consulto a mis maestros, consulto a mis colegas. Entonces es un trabajo en equipo, que es lo bonito de la rehabilitación. Los pacientes lo agradecen mucho. Que el cardiólogo, la gente, la cabecera principal es el cardiólogo de rehabilitación, pero que trabaja en conjunto con un médico de cabecera, que también es cardiólogo, y con un equipo interdisciplinario, enfermera, trabajadores sociales, kinesiólogos, nutricionistas, profesores de educación física, psicólogos, espero no olvidarme de nadie, y que deben prescribirla. Deben prescribirla. Para mí es un orgullo que ustedes hoy estén tratando este tema, que tengan la inquietud, que se acerquen con nosotros, porque es necesario que aprendan y es necesario, como dice Norberto, que hagamos redes, unamos y que sea derivado. En mi caso, el Sanatorio El Salvador, donde Luz está haciendo su residencia, su último año, ellos ponen en la epicrisis la rehabilitación cardíaca. A veces el paciente me llama antes de ir a ver al médico de cabecera. Y eso es un logro hecho por los cardiólogos de cabecera, digamos los jefes de servicio y de los residentes. Así que bueno, instar a cada uno de ustedes a que también llevar a conocer la rehabilitación cardíaca a sus mentores, a sus maestros, sobre los beneficios, para que cada vez haya más derivación y que cada vez haya más gente que quiera hacer como su especialidad la rehabilitación cardíaca. En mi caso, primero agradecer nuevamente a la CONAREC por convocarme. Facundo, personalmente muchísimas gracias. Como mensaje final, dos cosas. La primera, así como Lucio y tiene la suerte de tener a Paula en su centro, todos los que están acá presentes, nosotros estamos en Buenos Aires, en San Martín, pero todos los que quieran venir a rotar a nuestro servicio de rehabilitación cardiovascular, Facundo tiene todos los medios para ponerse en contacto conmigo y lo ponemos en contacto y a disposición de todos, de los más de 60 personas que están hoy conectados, para que puedan venir a hacer una rotación formal o simplemente quieran venir a ver en vivo y en directo un centro de rehabilitación cardiovascular, cómo es, cómo funciona, con el plus, en nuestro caso, de que tenemos también el programa de falla cardíaca incluida, así que están todos más que invitados. A lo que dijo Paula, solamente les voy a agregar algo como ya cardiólogo senior, que me considero. La rehabilitación cardiovascular, y lo dijeron los dos colegas que expusieron, tiene baja cobertura médica y muchos les van a decir que nadie vive la rehabilitación cardiovascular.
Es cierto que la rehabilitación cardiovascular se paga poco, pero colegas, no hay nada más lindo que levantarse todas las mañanas a hacer lo que a uno le gusta. Y si ustedes que están terminando su residencia, que les cuento algo personal, yo pagaría para volver a hacer mi residencia, a mí me tocó tener que trabajar a la par de mi residencia, formarme muy bien, darle muy duro, pero quizás en esa época no había tantas herramientas a la mano como tienen ustedes hoy en día, fellow, capacitaciones, la CONAREC con una fuerza y una presencia terrible en todos los congresos. Entonces, no se dejen tirar abajo la rehabilitación cardiovascular porque no da plata. Créanme que no hay nada más satisfactorio que levantarse todas las mañanas, ir a ese gimnasio en nuestro hospital, en nuestro centro, ver que el paciente, como dijo Lucio, que entra con bastón, lo deja, se saca la campera y pedalea, ver cómo los pacientes generan vínculo entre ellos, ver cómo la parte social, la parte psicológica de los pacientes mejora. Obviamente no le vamos a poder salvar la vida a todos, algunos de nuestros pacientes se van a reinternar, ¿sí? Pero si ustedes que están finalizando su residencia, en la mitad de su residencia o al inicio de su residencia, creen que esto es lo suyo, denle para adelante con todo. Hay lugares de excelencia para formarse en rehabilitación cardiovascular en el país y afuera. Yo soy un convencido que la Argentina es muy grande y hay centros de excelencia en todos lados. Hoy tuvimos 2 expositores de 2 centros del interior del país, de Córdoba y de Corrientes, de excelencia, ¿sí? Entonces, métanle con todo. Desde la SAC y de la FAC tenemos nuestros cursos de rehabilitación cardiovascular. De las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia fue la virtualidad y la posibilidad de formarnos a distancia. Y desde la Sociedad Interamericana de Cardiología también estamos armando un proyecto de rehabilitación cardiovascular para formar más colegas y sobre todo, como dijimos con Paula, establecer redes. Pero muchas gracias a ustedes. Cuando uno participa de esto ya con un par de años y allá a lo lejos cuando fuimos parte de CONAREC, el aprendizaje es doble, el aprendizaje es bidireccional. Así que a meterle con todo, si realmente esto consideran que es o puede ser su subespecialidad, no lo piensen 2 veces, el beneficio para los pacientes es muchísimo. Y a los que quieran, las puertas del Hospital Manuel Belgrano de San Martín están abiertas para todos ustedes, para hacer una rotación formal, o aunque sea para venir y poder abrir la puerta y decir, esto es un centro de rehabilitación cardiovascular, muchas gracias, me tomo un café con Bornancini y me voy a mi casa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y Paula, lo bueno de hace mucho, por ahí no te acordabas, hace mucho que no nos veíamos desde varias FAC atrás, así que un cariño grande a todos los colegas de ahí de Córdoba, la ciudad natal de mi papá, aguante Talleres como siempre, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, queridos colegas de CONAREC, y bueno, instarlos a seguir adelante con profesionalismo, con ganas de aprender. Es como dijo Norberto, para nosotros también hago partícipe a nuestro comité de cardiología del ejercicio y FAC-SAC. Estamos para abrir las puertas, para unirnos y para hacer un solo equipo para que los pacientes, para que ustedes puedan aprender, para que puedan ver lo que es un centro de rehabilitación y puedan hacer una subespecialidad, como dijo Norberto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias a los disertantes y a todos los asistentes del curso. Damos por finalizado el módulo del día de hoy y nos vemos el miércoles que viene en el último módulo, que es rehabilitación en pacientes postquirúrgicos.